Estamos una vez más con ustedes para continuar con los estudios bíblicos acerca de la iglesia. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema de la iglesia y vamos a tratar de responder hoy la pregunta: ¿es la iglesia esencial e importante? Ayer vimos qué es la iglesia, cuál es la definición de la palabra y separamos lo que es el edificio, o sea, el templo, de lo que es la congregación, el conjunto de hermanos, los llamados fuera, que somos nosotros. Y necesitamos, otra de las preguntas que se nos hace, ¿se necesita ser miembro de la iglesia para ser salvo? Otra pregunta es, ¿puede alguien simplemente tener una relación individual con Jesús y no estar necesariamente relacionado con la iglesia? Ocasionalmente también podemos escuchar a algunas personas que dicen, denme a Jesús, pero no a la iglesia. Parecería ser que están peleados con la iglesia. O si no, dicen, denme al hombre, pero no al plan. Podemos también oír a alguien que dice, no es esencial ser miembro de la iglesia para ir al cielo, para ser salvos. Ahora preguntémonos nosotros, ¿son verdaderos estos comentarios? ¿Tienen asidero, respaldo bíblico? Y para encontrar estas respuestas vamos a ir a la pauta donde nosotros nos manejamos siempre, a la palabra de Dios, a la Biblia. Encontramos en una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, donde revela exactamente cuán importante, cuán esencial y valiosa es la iglesia en nuestra relación con Dios. Dice allá en Efesios 2, versículos 13 a 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, matando en ella, está hablando del cuerpo, de Cristo, de la iglesia, las enemistades. Amén. Según Pablo, la iglesia ha eliminado la división y separación que una vez existía entre Dios y la humanidad, como también en aquellos tiempos entre los judíos y los gentiles. Leyendo Isaías 59, 1 y 2, o Romanos 6, 23, aprendemos que el pecado es lo que causó la división, la separación entre Dios y el pecador. Y la Biblia también enseña que a causa del pecado llegamos a ser enemigos de Dios. Pero a causa de las buenas nuevas de Jesús y su muerte en la cruz, podemos ser amigos de Dios y ser reconciliados en su favor amoroso. Escribiéndole ahora a los romanos en el capítulo 5, versículos 10 y 11, Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación. El diccionario define reconciliar como el hecho de restaurar la unión y amistad después del alejamiento. Por tanto, reconciliación es un término que hace referencia a grupos que antes estaban separados o fraccionadas, que ahora son reunidas. De Efesios 2:16 aprendemos que se encuentra la reconciliación
en el único cuerpo de Cristo y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo identificó a ese cuerpo como la iglesia, cuando dijo que Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. El cuerpo de Cristo, o sea, los creyentes y la iglesia, son lo mismo. Por ende, si queremos ser salvos, al ser reconciliados con Dios, debemos estar dentro del cuerpo, formando parte del cuerpo, lo cual realmente es lo mismo que decir que debemos estar en la iglesia. Por tanto, si alguien quiere ser reconciliado con Dios, debe estar en el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Para ser salvos, para completar esa salvación tan grande que el Señor nos dio, debemos ser parte de su iglesia. Si continuamos investigando en el libro de Efesios, descubriremos otras razones por las cuales la iglesia es tan valiosa y esencial. Pablo escribió en Efesios 3, versículos 8 a 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que esa multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Amén. Por medio de este pasaje observamos dos cosas importantes. Primero, notamos que la iglesia es un ejemplo o un reflejo de la sabiduría de Dios. Desde su organización hasta su forma singular de adoración, la iglesia es la institución más grandiosa jamás establecida. Una de las cosas que las hace tan únicas es su compañerismo multicultural y multinacional. Un poco antes, en Efesios, Pablo reveló que existía una división entre los hombres, una división entre judíos y gentiles. Y Pablo hizo referencia a esta división en Efesios 2:14, cuando habló de la existencia de una pared intermedia, una pared de separación. Y en un sentido, esa pared que Pablo mencionó era una pared literal. Se había levantado esa pared en el complejo del templo herodiano. Se la había diseñado para prevenir que los gentiles entraran en el santuario del templo y a sus patios internos. Lo que debemos entender es que a los gentiles no se les ofrecía ni se les extendía el compañerismo verdadero con los judíos, como resultado de esa barrera. No solamente eso, sino que esta pared era símbolo del hecho que a los gentiles no les había dado igual acceso a Dios y a sus bendiciones espirituales bajo el antiguo pacto. Dos profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Daniel, habían predicho muchos siglos antes la erradicación de esta división o de esta pared de separación. Y ambos profetizaron acerca del plan de Dios para erradicar esta pared y para poner término a la división entre judíos y gentiles a través de la muerte de Cristo en la cruz y por medio del reino de Dios, la iglesia. En Efesios 2, Pablo expresó la idea que se había removido esa pared intermedia de separación a través de la obra redentora de Jesucristo. Ahora los judíos y gentiles tenían igual acceso a las bendiciones espirituales y a las promesas de Dios, sin tener en cuenta la nacionalidad, la clase social, afiliación política, nivel educacional o género. Todos podemos tener acceso a Dios
por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, esta iglesia sería un organismo que incluiría a todas las gentes y que se elevaría por encima de la nacionalidad y las etnias. Ya que es el reino de Dios, la iglesia consistiría de gente de todo el mundo, o como Isaías 2:2 declaró, correrán a él todas las naciones. En la iglesia de Cristo no importa el color de su piel o el lugar donde nació. No importa si es hombre o mujer, rico o pobre, educado o no educado. La iglesia es una familia. Y si la iglesia sigue el plan de Dios, será un ejemplo de la manera en que las personas de todas las nacionalidades y culturas pueden vivir juntas en paz y en armonía. Hoy, cuando alguien a través de la fe en Jesús se bautiza en Cristo, se reviste de Cristo y llega a ser parte de una familia donde no existen paredes divisorias de nacionalidad o estatus social. Dice allí en Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia, mis hermanos, es un ejemplo evidente de la manera en que Dios reúne a la gente. A través del bautismo en Cristo, las personas de todas las naciones y culturas llegan a ser uno. Llegan a ser parte de una hermandad que carece completamente de estatus económico o posición política. Como una familia, la iglesia exhibe interés mutuo y se preocupa por todos sus miembros. Según la Biblia, la iglesia es un ambiente donde existe un corazón común y un espíritu de amor. La iglesia es un refugio de felicidad y buena voluntad, especialmente para aquellos cuyas familias les han abandonado o tratado mal. La iglesia está compuesta de muchos hermanos, hermanas, padres y madres que acogen y cuidan de sus hijos espirituales. La iglesia realmente refleja la multiforme sabiduría de Dios y nosotros debemos agradecer a Dios por ella. Pero la iglesia no solamente refleja la sabiduría de Dios. Nosotros aprendemos en Efesios 3:11 que la iglesia es esencial, ya que ha estado siempre en el propósito eterno de Dios. Estuvo en la mente de Dios mucho antes que el mundo fuera creado. A diferencia de la enseñanza incorrecta de algunos, la iglesia no es una ocurrencia posterior o una decisión de último momento que el Señor hizo cuando supuestamente no pudo establecer un reino terrenal. Por medio de la Escritura sabemos que la iglesia fue planeada por Dios, Efesios 3:11, profetizada, Daniel 2:44, predicha por Jesús, Marcos 9:11, y establecida por Dios, Hechos capítulo 2. Como aprendimos antes, la iglesia y el reino son lo mismo. Dios planeó este reino, los profetas lo anunciaron, Jesús lo predijo y Dios lo estableció. Y todo esto ocurrió de acuerdo con un plan maestro que se cumplió en el primer siglo y que todavía se realiza en nuestros tiempos. Como la Biblia revela, este reino estuvo en existencia durante el primer siglo. Según el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, se debía establecer durante el tiempo del Imperio Romano. Y dice allí: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará
y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Jesús dijo también que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Así que si Jesús le dio importancia a la iglesia, ¿quiénes somos nosotros los hombres para tenerla por menos, para despreciarla? Por el contexto de este pasaje que hemos leído de Daniel, la frase "en los días de estos reyes" claramente hace referencia al Imperio Romano. Daniel había profetizado que 4 imperios mundiales sucesivos, el babilónico, el medo-persa, el greco y el romano, controlarían la región de Palestina. Se establecería la Iglesia de Cristo, el reino de Dios, durante el 4º imperio. Y la historia registra cómo el Imperio Romano, con sus emperadores o reyes, fueron aquellos que en esa época donde se estableció la Iglesia del Señor, durante las postrimerías del Imperio Romano. Entonces, durante este primer siglo se realizó el plan eterno de Dios. Se estableció el reino de Cristo. Y al leer el Nuevo Testamento vemos que se dio la bienvenida a los hombres y mujeres de todas las nacionalidades. Y ellos llegaron a ser parte del reino. Por tanto, la iglesia es sumamente importante. Es una parte esencial del plan de Dios para redimir a la humanidad. Pero vamos a mirar más profundamente el libro de Efesios para aprender incluso más acerca de la necesidad e importancia de la iglesia. Dice ahora allí en Efesios capítulo 5, versículos 23 y 25, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes fíjense que estamos tratando de responder todas las preguntas al inicio de esta charla, de esta clase, a través de lo que dice la palabra de Dios. Se revelan varias verdades importantes en este pasaje, en estos 2 pasajes que hemos leído. Así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia, Amén. La cual es su cuerpo. Y el cuerpo no puede estar separado de la cabeza. Y así como manda a los maridos que amemos a nuestras mujeres, así, de la misma manera en que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Pero con relación a la pregunta acerca de la importancia de la iglesia, vamos a concentrarnos en 2 verdades importantes. Primero, que Cristo ama a la iglesia y es el Salvador del cuerpo. Si Cristo, nuestro gran ejemplo, amó a la iglesia, ¿no deberíamos nosotros también amar a la iglesia? Absolutamente cierto. La iglesia de Jesucristo debería ser lo más importante en nuestras vidas. Y ya que Cristo amó tanto a la iglesia como para derramar su sangre y morir por ella, ¿no deberíamos querer ser parte de ella? Ciertamente deberíamos, ya que Pablo escribió en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, que la salvación es en Cristo. Y ya que el cuerpo de Cristo es lo mismo que la iglesia, ¿no deberíamos estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para ser salvos? Absolutamente, cierto, debemos estar en el cuerpo de Cristo para ser salvos. Y así como en una familia a veces hay discusiones y a veces hay problemas, también dentro de la iglesia hay discusiones y problemas, pero nunca debemos apartarnos de ella, porque ella debe estar unida a la cabeza que es Cristo. Entonces, es claro que la iglesia no solamente es importante y valiosa, sino también necesaria y esencial. No obstante, ahora notemos un punto final en la carta de Efesios, la cual nos traerá a nuestra última pregunta principal. Dice allí en Efesios 4, 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo. Después de oír a Pablo, debemos concluir que, así como hay un solo Dios, un espíritu y una fe, también hay un solo cuerpo. Amén. Y ya que la iglesia es el cuerpo y que son lo mismo, es claro que solamente hay una iglesia. Jesús habló de este mismo hecho cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Mateo 16, 18. Dijo Jesús que edificaría iglesias en plural o iglesia en singular. Jesús dijo que edificaría su iglesia en singular. Sin embargo, hoy existen muchas iglesias diferentes. Muchas de ellas tienen nombres que son diferentes a las otras y también difieren en lo que creen en cuanto a varios puntos morales, en lo que enseñan en cuanto a cómo llegar a ser cristiano, en lo que enseñan a cuanto a la organización de la iglesia y en lo que enseñan en cuanto a la adoración a Jesús. Si usted examinara un directorio de las iglesias de su ciudad, pronto se daría cuenta que hay muchos nombres contrarios y muchos tipos de iglesias. También reconocería que entre los que reclaman ser cristianos hay muchas divisiones. ¿Y usted cree que esto agrada a Dios? ¿Que es aceptable delante de Dios que haya tantas iglesias diferentes, con tantos nombres diferentes, enseñando tantas cosas diferentes y creando tanta división? ¿Debería la iglesia que Jesús edificó tolerar tal división? ¿Es aceptable dividir al único cuerpo de Cristo para establecer iglesias o denominaciones hechas por hombres? ¿Deberíamos los cristianos dividirnos por medio de nombres, doctrinas o credos diferentes? Preguntémonos, ¿debería estar dividido el cuerpo de Cristo? ¿Debería tener la iglesia una diversidad de nombres? ¿Debería tener la iglesia una diversidad de credos? ¿Debería enseñar la iglesia doctrinas que no se encuentran en la Santa Biblia? Y en la siguiente lección, si mañana Dios lo permite, buscaremos las respuestas a estas preguntas. Y en particular a la pregunta, ¿debería estar unida la iglesia del Señor? Repasando lo que hemos visto hoy, la iglesia es esencial e importante para la salvación, como ejemplo de la sabiduría de Dios, porque está dentro del propósito eterno de Dios, porque Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella, y porque existe solamente una iglesia que es la iglesia del Señor. Amén. Oremos para que esta palabra, todos estos versículos que hemos leído, respondan a todas las inquietudes que podemos tener y sobre todo, yo quiero orar hoy para que aquellos que han dejado de congregarse mediten en lo que dice la santa palabra de Dios y tomen la decisión en su corazón. No es un sentimiento, es decisión para ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Padre, yo quiero hoy interceder por aquellos hijos e hijas tuyas que han dejado el rebaño, que se han apartado de la iglesia. Quizá porque como en toda familia hay discusiones y hay cambios de opinión, también los han herido, los han lastimado. Señor, que esta palabra que hemos compartido hoy, Señor, sea el lazo de amor para que los atraiga nuevamente a la congregación y vuelvan a la iglesia que los cobijó, que les enseñó a amarte, que los bautizó, esa iglesia que fue su primer hogar para conocerte a ti. Padre, reclamamos sus vidas para que vuelvan al rebaño. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu paciencia. Y te pedimos perdón por tantas divisiones, por tantas diferencias. Queremos, Señor, buscar la unidad, esa unidad que signifique que la iglesia es el cuerpo, que unido a la cabeza que eres tú, anunciará al mundo las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Amén. Adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos y te damos gracias.
en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con estos estudios.